Hola, hola, aquí está Luis de nuevo. Vamos a continuar con Marshall Ward. Serán los capítulos 66, 67 y 68. Espero que los disfruten mucho. Nos tomaremos nuestros primeros 3 minutitos y lo haremos así. Y esperar. Recuerden cómo son nuestros descansos. 20 o 30 minutos. Se toma descanso de 3 minutos. Y también se toma descanso cada vez que terminamos un capítulo. ¿Sí? Perfecto. Ahora, en el futuro, no sé cuándo, pero en el futuro, no sé si el próximo año o cuando lleguemos a 25, a 20 o 25 seguidores, sí, 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 seguidores, posiblemente aumente los videos una media horita, posiblemente. Y en vez de ese, digamos que este es normalmente de dura 1 hora 10. Ah, si se puede, durará una hora 40, o así. Sí, sí. Sí, sí. Respecto a los vídeos que llegan a las 3 horas o 2 horas o así, no habrá cambios, no se aumentará nada. Esto es bueno para algunas lecturas y también es bueno, porque digo media hora, pero posiblemente se pueda alargar más el video por capítulo así, pero sí, sería media hora. Lo que quisiera aumentarle. Y eso, como digo, sería bueno para algunas lecturas y para los gameplay, para que duren un poco más, porque los gameplays sí son picos en 1 hora y con el aumento de hora durarían 1 hora y media. Si es que llegamos a los 20 o 25 seguidores, así que no se olviden de seguirme, porfa, y empecemos una vez. Ver Marshall Ward, capítulo 66, recursos de la de la Marshall House. En ese momento, frente a Ling Ning, una llama brillante estalló en su bolsillo. El talismán transmisor de sonido. En un cuarto de hora llega a la taba marcial del Seven Profound Martial House. La casa marcial asignará recursos a los discípulos en función de su clasificación en la guerra de clasificación. Oh, los recursos de la casa marcial. Con su corazón lleno de deleite, Ning Ning se ató la larga lanza en la espalda y voló montaña abajo tan rápido como pudo. Aunque se estaba moviendo a su velocidad más rápida, todavía era un 30% más lento que antes porque llevaba una lanza tan pesada en la espalda. Antes podría haber saltado por entre las ramas de los árboles con su fuerza y agilidad impresionantes, pero en el presente solo podía correr a través de la espesa hierba hasta las rodillas. Cada paso aplastaba el follaje debajo de él, mientras cargaba la lanza sobre su espalda. Pero esto no causó ninguna angustia a Ling Ning. De hecho, estaba aún más emocionado. Llevar una lanza tan pesada también era una forma de práctica. Después de un cuarto de hora, Ling Ning llegó a la casa marcial, a la Marshall House, de la casa profana de los Siete Profundos. El instructor Ji ya había llegado allí, mucho antes, y la mayoría de los 20 nuevos estudiantes del Ercole también habían llegado. Al ver a Ling Ming, Ji levantó su mano y arrojó una ficha dejada a Ling Ming. Perdón, tengo que...
y arrojó una ficha de Jade Ling Ming. Los detalles de los recursos están dentro. Míralos. Sí, instructor. Ling Ming vertió su fuerza del alma en el deslizamiento de Jade. Dentro había un mapa detallado de la Seven Profound Marshall House. Mapa detallado de la Seven Profound Marshall House. Y las secciones de lugares de recursos en la Marshall House fueron delineados en detalle. Dentro de la iluminación del deslizamiento de Jade estaban matrices utilizadas por artistas marciales para cultivar. Eran el Golden Soldier Hall, el Wood Puppet Lane, la Lava Cave, el Border Slope, el Lazy Pond Waterfall, el Violent Wind Tunnel y el Thunder Valley. Estos 7 fueron conocidos como los 7 elementos principales que matan a las matrices del metal: madera, agua, fuego, tierra, relámpagos y viento. Y ya te voy a anotar esto para tenerlo cerca. Anotar es tomar una foto. Estas 7 matrices de asesinatos principales estuvieron constantemente en operación durante todo el año y consumieron una gran cantidad de verdaderas piedras de esencia. Aunque las matrices de asesinatos estaban en constante activación, solo podían permitir que 12 personas se cultivaran a la vez juntas. La Seven Profound Marshall House tenía demasiados discípulos. Era imposible permitir que todos vinieran como quisieran, por lo que el único método para asignar el tiempo era que los discípulos lo ganaran por sí mismos, luchando por llegar a la piedra del ranking. Discípulos que no estaban en la piedra de ranking no eran elegibles para ingresar, y los discípulos siguieron las clasificaciones para tener su tiempo asignado. Según el ranking de Ling Ming, todos los meses podía practicar en cualquier matriz de asesinatos durante 3 días. Interesante. Además de esta práctica de cultivo, Ling Ming también fue clasificado para ingresar en el depósito de la Seven Prophet Marshall House y seleccionar un método de cultivo de paso humano de baja calidad y 2 manuales de nivel marcial de paso bajo de nivel humano. Ling Ming no podía sacar el método de cultivo y la habilidad de artes marciales de Jade fuera del Seven Prophet Marshall House, pero podría sacarlos del depósito y regresar a su propia residencia para estudiarlos en su propio tiempo. Las habilidades marciales y los métodos de cultivo y también las variedades para cultivar en estos son los recursos más valiosos de la casa profunda marcial. Pueden proporcionar las habilidades marciales que son los recursos más valiosos que la casa profunda marcial puede proporcionar. Las habilidades marciales pueden aumentar la destreza, versatilidad del combate de un artista marcial. El método de cultivo es fundamental para el arte marcial. El ser capaz de practicar en una matriz de asesinato puede acelerar el cultivo de un artista marcial y permitirles alcanzar el doble de resultados con la mitad del esfuerzo. Muchos discípulos acuden a la Seven Profound Martial House para estos 3 recursos. Entiendo. De estos 3 recursos, el más importante es el manual del método de cultivo, pero tengo los meridianos de combate de las virtudes caóticas, por lo que los métodos de cultivo que tienen aquí no tienen importancia para mí. Lo que más necesito ahora es una habilidad marcial y una sala de cultivo. Es una pena que solo pueda practicar 3 días por mes. Simplemente no es suficiente.
Tiempo. Tengo que levantarme tan rápido como pueda en la piedra de calificación y clasificación. Li Ming resumió todo lo que necesitaba en su mente. Luego retiró la fuerza de su alma del deslizamiento de Jade. Konji dijo: Todos finalmente han llegado. Ahora todos ustedes me siguen. Vamos al depositorio. El depósito de la Seven Fund Marshall House era un pabellón que estaba dividido en las salas interiores y exteriores. Solo los discípulos centrales podrían acceder al pabellón interior. El pabellón exterior era para el resto de los discípulos. El pabellón interior contenía métodos de cultivo de alto secreto y manuales de habilidades que fueron dejados por maestros y sabios de los 7 valles profundos. No se permitió entregar estos manuales y hojas de jade a terceros, bajo gran penalización, porque había una gran penalización. Li Ming solo pudo ingresar al pabellón exterior en este momento. Aunque los manuales del método de cultivo del pabellón exterior eran un grado inferior al pabellón interior, tenían una colección mucho más grande y un mayor nivel de variedad que el pabellón interior. Dentro había varios miles de hojas de jade que habían sido recogidas y acumuladas por la Seven Profund Valley durante más de 600 años. Perdón, ¿no? De vez en cuando un discípulo de la Seven Profund Valley se sometería a una misión, y en el camino entraría en una disputa con otros artistas marciales y se matarían. Estos artistas marciales a menudo tenían un método de cultivo con hojas de jade. Aunque estos deslizamientos de jade fueron inútiles para los discípulos del Seven Profund Valley, pudieron venderlos a la secta y esto aumentaría el número de resbalones de jade en los métodos de cultivo que tenían los Seven Profund Valley. Sin embargo, estos métodos de cultivo no eran los métodos originales, legítimos de los Seven Profund Valley. Por lo tanto, los distribuían a las casas marciales regionales para que los discípulos pudieran estudiarlos. Aun así, todos estos métodos de cultivo eran extremadamente valiosos dentro del reino de Sky Fortune. De los 20 nuevos discípulos de Laird Hall, muchos de ellos nunca habían practicado un método de cultivo. Así que una vez que llegaron a este pabellón exterior y vieron una gran colección de opciones para elegir, muchas personas se quedaron sin aliento y se llenaron de emoción. Después de que Ling Min llegó al depósito, entregó su hoja de jade en sus manos al anciano guardián que vigilaba el pabellón exterior. Este lanzamiento de jade no solo contenía la información de distribución de los recursos, sino que también sirvió como un registro de los datos y resultados de Ling Ming. El anciano guardián examinó el deslizamiento de Jade con la fuerza de su alma y luego le dijo a Li Ming: Puedes continuar, puedes elegir un método de cultivo y 2 habilidades marciales. Puedes traer los 3 talones de Jade del depósito, pero no puedes salir de la Seven Profund Martial House. Además, si hay demasiadas personas que desean un conjunto de Jade, tendrás que reservar una cita y tiempo que tendrás que reservar una cita y tiempo tendrás que reservar una cita y el tiempo que puedes estudiar se basa en tu rango en la piedra de clasificación. Era muy difícil y problemático duplicar el deslizamiento de Jade de un método de cultivo. Por lo tanto, cada copia era rara y única. Algunos métodos de cultivo eran mucho más populares y codiciados que otros. Sin muchos otros discípulos decidieron estudiar
ese en específico, entonces habría un conflicto en tiempo y recursos. Para organizar el tiempo de reserva, eso dependería de la propia clasificación, por lo tanto, los discípulos de bajo rango a menudo no eligieron un método de cultivo conocido o prominente. De lo contrario, no tendrían muchas oportunidades de para estudiarlo. La Seven Profund Marshall House realmente es donde reina la fuerza suprema. Aquí, el ranking es todo lo que importa. Li Min suspiró con sentimiento y luego entró en el depósito. En este momento había muchos discípulos reunidos en el depósito, pero ninguno de ellos estaba haciendo ni el más mínimo sonido. Si uno escuchaba atentamente, podía escuchar que estos discípulos estaban conteniendo la respiración por el espacio de medio tiempo de incenso, ya que estaban estudiando de una manera unánime los métodos de cultivo de las hojas de jade. Tantos maestros, Li Min respiró ligeramente. La Seven Profund Marshall House era en realidad una guardia de tigres con cuchillas y dragones ocultos. Suyan era un talento de primer nivel que se ubicó en los mejores en Green Mulberry City, pero aquí en la Seven Profund Marshall House solo pudo estar en el top 30. Konji dijo, empieza a elegir, no estés ansioso. Ansioso, hay mucho tiempo. Haga su elección sabiamente. Los resbalones de Jade no tienen una marca, que no tienen una marca son los más básicos de las habilidades y métodos de cultivo. Aquellos con marcas en ellos tienen una clasificación. Las marcas rojas son de bajo grado de escalón humano y las marcas moradas son de grado medio de escalón humano. Cerca de cada ficha de Jade hay un registro que muestra cuántas personas han elegido esta. Si su clasificación es demasiado baja, le sugiero que no elija una que sea demasiado favorecida. De lo contrario, dado que el tiempo se asigna de acuerdo con su clasificación, es posible que no tenga muchas oportunidades de estudiarlo. De acuerdo con las regulaciones de la Marshall House, entre los rangos de 100 a 200, solo podían elegir un manual de método de cultivo, de paso mano de baja calidad. La clasificación de LIMIC era relativamente alta, por lo que podría elegir un método de cultivo popular, que no le sirve mucho. De acuerdo con las regulaciones de la Marshall House, no, sin embargo, ni siquiera mencionaba los métodos de cultivo de paso humano, de baja calidad. Incluso si se trataba de un método de cultivo de paso humano de alto grado, Li Ming estaría completamente desinteresado en él, pero todavía tenía que aparentar que sí lo estuviera. De hecho, entonces comenzó a buscar en todos los estantes cerca de cada método de cultivo. Había una etiqueta que estaba hecha de papel de símbolo que tenía los nombres de los discípulos que habían elegido este método de cultivo. Los métodos de cultivo populares a menudo tenían entre 4 a 5 nombres, pero los menos populares a menudo no tenían ningún nombre. La brecha entre varios métodos de cultivo de paso humano de bajo grado era demasiado grande. Por lo tanto, los discípulos que estaban por encima del rango 100 aprendieron métodos de cultivo muy superiores a aquellos debajo de ellos. Estamos a punto del primer descanso, yo les aviso. Lin Min miró por un momento y de repente se movió al ver el nombre de San Kang. Arte sin sombras, creo que ese es el método de cultivo que San Kang cultiva. Tan pronto como Lin Ming miró la etiqueta, se sorprendió al ver 7 nombres escritos en ella. Este método de cultivo fue verdaderamente bienvenido por todos. Lin Ming hundió su fuerza de alma en el deslizamiento de Jade y vio en su mente la visión general de esos métodos de cultivo.
Y ya tomaremos nuestra descansito de 3 minutos. No es aún el final del capítulo, es aún no. Y vamos a comenzar, ¿no? Y sigamos. El arte sin sombras. Gran ofensa, defensa ligera. La verdadera densidad y pureza de la esencia del cultivador sería extremadamente alta. Incluso podría compararse con un artista marcial en toda una etapa anterior. Esto es realmente uno de los mejores y más sobresalientes métodos de cultivo humano, de paso bajo entre sus pares. No está muy lejos de ser un método de cultivo de paso humano, de grado medio. Sin embargo, este método de cultivo no es fácil de practicar. Aquellos que alcanzan la etapa del éxito grande son muy pocos, por lo tanto, debería ser prudente en mi elección. Al ver esta visión general y al leer que era demasiado difícil, por lo que uno tuvo que practicar con precaución, Lin Min solo sonrió y se rió. Todos aquellos en el Salón de la Tierra sobre el rango 100, en el Ercol sobre el rango 100, eran talentos mientras más difícil dijeran que era cultivar, mas los genios valientes y arrogantes lo desearan. Este método de cultivo también fue uno de los mejores dentro de su rango. ¿Cómo no podrían quererlo? Pero sin duda este método de cultivo, Li Ming no tenía ningún tipo de interés. Continuó mirando a su alrededor y se estaba preparando para elegir casualmente uno, pero luego sus pasos se detuvieron mientras vagaba cerca de una estantería en un rincón. ¿Artes de lanza? Y chicos, llegamos al final de este capítulo y tomaremos nuestra descansito de nuevo. Y sé que parecen muchos descansos, pero es necesario, chicos, es necesario.
¿Se vieron Alien Earth? Yo digo que sí. Sí, 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 sí me acaba bien. No, fue bastante lore. Y sigamos, muchachos. Capítulo 67. Habilidad marcial del grado desconocido. Hay un método de cultivo que también contiene un arte de lanza. ¿Qué? Los 9 caminos la verdad de Wan Chongfeng eran un método de cultivo que tenía una habilidad de espada. Parece que algunos métodos de cultivo están particularmente enfocados en ciertos tipos de armas y tendrían técnicas relacionadas con ellos. Li Min se acercó al desliz de Jade en el estante llamado Técnica de Lanzamiento de la Fundación. Aunque la base de dos palabras no tenían una apariencia gloriosa de algo de alta calidad, a Li Min no le importó. Él hundió la fuerza de su alma en el deslizamiento de Jade y vio el resumen de esta técnica de lanza de fundación. La técnica de lanzamiento de la fundación es la base de todas las habilidades de lanza. Enseña el empuje directo, el amplio barrido, la danza de las flores, el círculo asesino y otras habilidades primarias de lanza. No contiene ninguna habilidad marcial de lanza. Es uno de los métodos más sencillos de baja graduación en pasos humanos. Al ver esto, Nimin recordó los 9 caminos de la verdad de Wan Chanfeng. Cuando habían peleado, Wan Chanfeng había usado los 9 caminos de la verdad, y su verdadera esencia se había transformado en 9 brillantes runas verdes en la hoja de la espada. Esta habilidad marcial era incomparablemente hermosa y agradable a la vista, comparado con la exquisita belleza de Comparado con la exquisita belleza de los 9 senderos de la verdad, la técnica de lanza de la fundición parecía demasiado común y corriente.
Solo tenía el estilo más simple de las habilidades con las lanzas, y esa es la razón por la que solo por la que cual se lo llamaba el tipo más simple de método de cultivo de paso humano de baja calidad. Pero Linkmin no pensó que había nada malo en la simplicidad. Cuando más complejo era un método de cultivo, más errores y fallas habría. Y gastar una cantidad masiva de tiempo para practicar este tipo de método de cultivo no era necesariamente una buena idea, ya que más adelante tendrían que descartarlo. Si ese fuera el caso, entonces sería mejor practicar las habilidades básicas más básicas. Aprender el golpe directo, la amplia barrida, la danza de las flores, el círculo de la muerte y otras habilidades básicas nunca podría salir mal, ya que se relacionan con técnicas con todas las técnicas futuras de la lanza. Mientras practicara este estilo simple en la etapa del gran éxito, sería capaz de mostrar su mayor fortaleza. Ling Min también tenía el manual de transformación corporal de primer nivel, los meridianos de combate de virtudes caóticas, para compensar cualquier disparidad en las habilidades marciales. Toman este, decidió Liming. Echó un vistazo a la etiqueta lateral de la técnica de lanza de la fundición y vio que estaba completamente ausente de nombres. La palabra fundación realmente causó que otros no pudieran sentir ningún interés hacia ella, además de estar relacionado con la lanza, lo que no practicaron muchos otros. Es genial que nadie cultivó esto, ahora no tengo que reservar tiempo. Después de elegir este arte de lanza, Ning comenzó a buscar para elegir su técnica de movimiento. Echó un vistazo a los disponibles y echó un vistazo a los disponibles. Pasos perdidos, escalera para pasar al cielo, cuerda para colgar en la nube, nube de las 7 estrellas a la deriva, pluma del cisne, y así sucesivamente. Cada uno de estos manuales de cultivo era deslumbrante e impresionante y tenía nombres geniales. Por ejemplo, la caída de pluma de cisne se dijo que después de cultivarla en la etapa de éxito grande, entonces uno podría usar su verdadera esencia para volar sin obstáculos en el cielo azul profundo, como si estuvieran en una pluma de cisne volando. Y en cuanto a la nube de 7 estrellas a la deriva, se dijo que después de llegar a la etapa de éxito grande, uno podría dar 7 pasos a la vez sin poder decir dónde comenzó y dónde terminó. Era como si cada pie estuviera pasando sobre las 7 estrellas del oso mayor, y uno podría pisar las nubes y alcanzar la velocidad piadosa en estos 7 pasos. Sin embargo, Jimmy negó con la cabeza mientras examinaba todo esto. Vagó por la esquina y eligió un método de cultivo llamado técnica del movimiento de la fundación. La idea de Li fue muy simple. Leyendo entre las líneas de esas técnicas de movimiento que usaron alguna forma especial para hacer circular la verdadera esencia y coordinarla con la fuerza de los músculos de las piernas y los pies, y así crear un método para moverse. Aunque cultivar estas técnicas de movimiento permitiría aumentar la velocidad de uno varias veces, una vez que tenía una técnica de movimiento de alto grado, tendría que descartar su viejo método y practicar desde un nuevo comienzo. Lin no quería perder su tiempo en una técnica de movimiento de paso humano, de baja calidad. Aunque tenían nombres geniales que eran dulces para el oído, en última instancia fueron manuales descartados como basura por los Seven Profund Valleys y finalmente heridos aquí arriba.
Él seleccionó su técnica de movimiento y tuvo que, ahora ya tuvo que para elegir una habilidad marcial. En verdad la habilidad marcial era similar a las técnicas de movimiento. Una vez que aprendió algo superior, el viejo finalmente sería reemplazado. Pero a partir de ahora, Liming carecía de un verdadero método de ataque, por lo que estaba preparado para seleccionar uno que fuera bueno y combinarlo con sus habilidades de lanza. Los requisitos de Liming fueron muchos. Él no quería nada sofisticado o pomposo. No quería algo llamativo pero carente de sustancia. Tenía que ser algo que pudiera usar en diferentes situaciones, algo que no utilizara engaños e ilusiones para atacar, algo que no fuera de bajo poder y algo que no pudiera usarse con la lanza. Nimin examinó casi todas las habilidades marciales y no pudo encontrar una que considera con sus criterios. No es de extrañar, las habilidades marciales del pabellón exterior fueron basura que fueron eliminadas por los Seven Profound Valleys. Los Seven Profound Valleys se encargaron de revisar las hojas de Jade una vez que las recibieron. Los ancianos responsables definitivamente tenían una gran idea. ¿Cómo podían algo que sobrara ser bueno? Mientras continuaba buscando, sentí algo de decepción. Lin Ming se detuvo de repente. ¿Por qué hay hojas de jade rotas aquí? Lin Ming descubrió que ocultas en una estantería de libros habría varias tiras de jade rotas. ¿Son esos también métodos de cultivo y habilidades marciales? Lin Ming aleatoriamente tomó una pieza de jade y filtró la fuerza de su alma en ella, y el resumen apareció en su mente. La habilidad marcial de alto grado humano. La habilidad marcial es desconocida. La tasa de pérdida es del 90%. Una vez que el deslizamiento de Jade se había roto en pedazos, la mayor parte de la información que contenía también se había perdido. No importa si se trataba de un método de cultivo o una habilidad marcial. Una vez que la tasa de pérdida haya alcanzado el 90%, no habrá forma de que ni siquiera los talentos más talentosos pudieran practicarla. Ok. Vale, vale. Ting siguió mirando y descubrió que la mayoría de estos resquicios de jade rotos eran métodos de cultivo de paso humanos de alto grado, y también había varios de bajo grado mezclados también. Esto era normal, después de todo, si era solo un método de cultivo de bajo grado o habilidad marcial, además de ser incompleto, definitivamente había sido desechado hace mucho tiempo. ¿Por qué se mantendría aquí? Pero es una lástima, incluso si fuera un manual de cultivo de paso bajo, comparado con los meridianos de combate de virtudes caóticas de rango superior que proviene de los reinos de los dioses, sería como comparar los cielos y la tierra. También estaba incompleto. ¿Qué valor tendrían para Ling Ming? Aunque estos métodos de cultivo son de alto nivel, los discípulos talentosos no los elegirían, porque son simplemente imposibles de practicar. Tengo los meridianos de combate de virtudes caóticas. No tiene sentido perder mi tiempo intentando estas habilidades marciales. A Limmy no le importó demasiado esto, y estaba a punto de dejar de mirar, cuando de repente vio algo con el rabillo del ojo y se giró. Era un deslizamiento de Jade con una habilidad marcial llamada Body Tearing y Bone Shattering Fist. Esta habilidad marcial le faltaba una sección de apertura, y por lo tanto no se le podría dar una calificación.
Solo el anciano era responsable de evaluar los deslizamientos de Cade, que, que lo habían colocado como una habilidad marcial terrestre de bajo grado. Body. Ujú. Body Tereng, Von Chattering First. Era realmente un nombre vulgar, en comparación con nombres elegantes y atractivos como el Sean Fall, el Clown Kangen Rock y otros nombres tan grandiosos de métodos de cultivo atmosféricos. Era simplemente un sucio mendigo, pero, pero para Li Ming en realidad sabía que los nombres de la técnica marcial y el método de cultivo fueron elegidos por el creador. Algunos cultivadores más débiles estaban atrapados en ciertos cuellos de botella, y ya no podían progresar estas artes marciales más débiles que se pasaban toda la vida creando un conjunto de métodos de cultivo, una habilidad marcial. Y aunque su habilidad era limitada, la estaban vueltas a sus cerebros para pensar en un hombre encantador y magnífico. Las excelentes habilidades marciales y los métodos de cultivo nunca dependerían de la grandeza de su nombre para llamar la atención. Podría decirse que este puño desgarrador de huesos que rasgan el cuerpo es completamente honesto, con sus palabras simples y vulgares. Estamos a punto de entrar en otro descanso, ya les aviso, chicos. Sin embargo, Li Ming notó este manual no por su nombre, sino por el efecto que sus ataques tendrían en el cuerpo del enemigo. En el deslizamiento de Cade, describía que la piel no muestra ninguna herida, pero el interior será destruido. Por lo tanto, se llama fiebre desgarradora del hueso desgarrante del cuerpo. La piel no mostrará herida, pero el interior será destruido. Lo siento. De repente, Li Ming recordó el concepto de Flow Like Sync, descrito en los meridianos de combate de las virtudes caóticas. Flow Like Sync del entrenamiento de fuerza. El, el entrenamiento de fuerza llamado Flow Like Silk se refería al control completo de la fuerza y era de un entrenamiento y era la etapa de gran éxito del entrenamiento de fortaleza de los meridianos de combates caóticas virtuales. Con Flow Like Silk, tan pronto como se golpea un árbol de madera y de hierro, la corteza estará bien, pero el núcleo se convertirá en fibras de algodón. Debido a que faltaban secciones en la memoria del anciano, el flow Lexil del entrenamiento de fuerza había sido un poco borroso e incompleto. Por lo tanto, Li Ming no había alcanzado el umbral absoluto de esa etapa. Sí, pues chicos, sí, ya vamos a nuestro descansito, de nuevo, de 3 minutitos. Y espero que les esté gustando la lectura.
Así tan por el video cortito de ayer, pero bueno, directito. Pero bueno, como dije, ayer era mi celebración y todo eso. Espero que no haya habido ningún problema y que todos estén bien, chicos. Espero que aún así les haya gustado un poco el avance que hicimos con Bitcoin. Y continuamos. Body Tiring, Body Tearing y Body Shattering Fist es un poco similar a las caóticas virtudes, al Virtudes Combat Meridians, y el Strength Training y el Focus Like Sync. Como dicen que todos los seres vivos están conectados entre sí, tal vez el Body Tiring Body Shattering Fist también tiene los mismos principios que el Flow Like Silk. Ning continuó examinando el Body Tearing y Body Shattering Fist. A pesar de que esta habilidad marcial tenía muchas secciones faltantes, las partes que estaban allí todavía podían darle a Ling muchas inmunizaciones. Dejé que la verdadera esencia vibre a lo largo de mi puño, que vibra a lo largo de un puño. Si la frecuencia de vibración es constante, entonces la resonancia ocurrirá. Y esta vibración puede transmitirse al interior del enemigo y destruir su cuerpo. Así es como es. El señor que creó este Body Tyranny y Von Shattering Fist debe haber tenido una comprensión profunda y completa de la relación entre la esencia verdadera y sus utilidades en la fuerza. Aunque los métodos de cultivo de reino de los dioses son absolutamente exquisitos e incomparables, no se puede decir que las habilidades de reino de los dioses sean todas las cosas con las que la gente del Skype Continent no puede soñar o proponer. La historia de las herencias y legados del Skype Continent ya han superado los 10.000 años. Durante 10.000 años han habido muchos talentos sin igual y genios monstruosos. Para ellos lograr los mismos resultados en ciertos aspectos del reino de los dioses no es nada extraño. Pensando así, Nick eligió este manual de habilidades marciales y así completó su conjunto de un método de cultivo y dos habilidades marciales. Y oh, ya estamos en el 68. Vale, tomaremos nuestro descansito y seguiremos. Esto fue más pronto de lo que pensé. Pero bueno, ok, ok. Solo falta uno más y estamos, muchachos. Espero que les esté gustando mucho. Sí, sí, sí. Sí, que sí, que sí. Sí, que sí, que sí. Sí, que sí.
A mí me encanta leerles a ustedes, muchachos. Me gusta que se divulga más la lectura, así poder pasar un buen rato y platicar. No platicar mucho en estos momentos porque hay muchas personas, pero platicar cuando se puedan, hacer amistades y relajarse después del largo día. Sí, sí, sí. Fíjense que sí, relajarse. Y continuamos. Marshall Ward, capítulo 68. La maravillosa selección de Ling. Cuando Ling sacó a relucir sus tres opciones de técnica de lanzamiento de base, técnica de movimiento de base y el bone el body tearing, el body shattering. Body tearing y el bone shattering para registrarse, lo registró con el anciano guardián. Vio que había varias personas esperando en el mostrador. Eran Wen Chanfei y muchos otros. Konji estaba esperando a un lado y comprobando los métodos de cultivo y los manuales de habilidades que habían elegido. Como instructor de los novatos discípulos del Earthcall, Konji solo era responsable de su dirección general y no tenía obligación o deber específico de ayudarlos más. Sin embargo, esta elección de método de cultivo fue muy importante, por lo que Konji vino aquí, temiendo que los discípulos bajo su cuidado tomaran una mala decisión y elegir un método de cultivo que no les convenía. Wen Chanfeng, ¿has decidido que eligieras de esos tres papeles de jade? Preguntó el anciano guardián. Luego, Wen Chanfeng afirmó y asintió. Usted eligió el poder divino Yang, la caída de plumas de cisne y el golpe de tormenta tormentosa. Estos tres manuales son muy difíciles de cultivar, particularmente la caída de plumas de cisne. Es muy exigente en su verdadera esencia de precisión. Si estamos hablando de alcanzar el límite de éxito grande, cuando podrás volar, será extremadamente difícil para usted. ¿Estás seguro de tu elección? Anciano, ya he pensado en esto claramente. Wen Chifeng tenía sus propios planes. Su familia tenía la técnica de movimiento de 7 pasos de desesperación. Sin embargo, los 7 pasos de desesperación eran apenas una fracción peor que la caída de plumas de cisne. Era una fracción peor que la caída de plumas de cisne. Pero él no renunciaría a los 7 pasos de desesperación. Los 7 pasos de desesperación serían la habilidad marcial que usaría para acelerar y moverse a distancias cortas. Pero la caída de plumas de cisne podía hacer que el cuerpo de uno se iluminara como un trago, y era bueno para el movimiento de larga distancia. Ambos se complementaban entre sí y llenaban las debilidades del otro. Por lo tanto, eligió la caída de plumas de cisne ya que le convenía más. ¿Entendible? En cuanto al poder del dios Yang, su dificultad no fue tan alta. Esto se debió a que su clasificación era demasiado baja. De lo contrario, habría elegido un método de cultivo que era más difícil y tenía mayores recompensas en el poder, como el arte sin sombras. De acuerdo, el anciano guardián negó de mala gana con la cabeza y registró los billetes de jade para Wang Chufeng. Todos estos jóvenes genios tenían aspiraciones que eran más altas que el sol. A menudo elegían el método de cultivo más poderoso y las habilidades marciales tan pronto como podían. Sin embargo, tales poderosas habilidades marciales y métodos de cultivo
no eran insignificantes en su dificultad. Sin embargo, fue difícil cuestionarlo sobre esto. Los genios jóvenes nunca consideraron la dificultad de una habilidad marcial o método de cultivo al seleccionarlos. De hecho, se podría decir que les gustaba usar la dificultad como prueba de su incipiente talento. Pero lo que habían olvidado era que la Seven Profound Martial House, que en la Casa Profana de los Siete Profetas, Seven Profound Martial House, todo el mundo era un talento. Era el método de cultivo. Si había una nota que dijera extremadamente difícil de practicar, que estaba dirigida a estos talentos desorientados. Es verdad que eres un genio, pero ¿cómo puedes compararlo con todos estos otros genios? Pero ¿cómo puedes compararte con todos estos otros genios? Perdón. ¿Qué es? Eso. Olvídalo. No. No. Después que Wen Changfeng Después de Wen Changfeng fueron los dos hermanos en armas Wang Mang y Li Te. Estos dos también tuvieron una exhibición sobresaliente en la piedra de clasificación, así que sus selecciones en habilidades marciales tampoco fueron fáciles. ¿Has decidido estos tres métodos de cultivo y habilidades marciales? Hemos decidido, está bien. El próximo Ling Ming. Sí, Ling Ming colocó tres hojas de cada en el mostrador. Wen Changfeng, Wan Mang y Li Te eran naturalmente incapaces de mirarlos. Esto incluía incluso al curioso Hong Yi. La fuerza de Ling Ming era evidente para aquellos que lo habían conocido, y querían saber qué clase de antigua y suprema habilidad marcial había elegido. Pues no, pues no. Wen Changfeng miró a las tres notas dejadas en el mostrador. Este Ling Ming, su clasificación es 126. Él podría elegir la, la Shadowless Art, incluso el Absolute Night Yang, o algún método de cultivo de alto nivel. Mi fuerza está detrás de él. Si sufre una pérdida incluso en los métodos de cultivo, será aún más difícil alcanzarlo. Solo perseguiré su sombra toda mi vida. Debido a que había sufrido revés tras revés, Wen Changfeng ya no mencionó ni pensó en el talento de Ling Ming cuando midió su fuerza. En su opinión, Ling Ming era una existencia monstruosa que ignoraba las barreras del talento y era la pareja más fuerte que había conocido en su vida hasta el momento. Oh, humildad. A pesar de que Wen Changfeng tenía cierta presión sobre qué método de cultivo elegía Ling Ming, las siguientes palabras del anciano guardián lo dejaron estupefacto. La técnica de lanza de fundición, la técnica de movimientos de base y una incompleta técnica de puño quebradizo del Body de Body Teaming y Bone Shattering. Wen Changfeng nunca había oído hablar de eso, pero sí conocía la técnica de lanza de fundición y la técnica de movimiento de fundición. Wen Changfeng también había pasado por estos dos manuales cuando estaba andando. Estos dos conjuntos de técnicas de movimiento y método de cultivo de cimientos pueden ser incluso los manuales de paso humano de nivel más bajo, más básicos y sencillos y ordinarios del depósito. ¿Por qué el Nímica elegiría estos? No, no tiene confianza en sí mismo. No, eso no está bien. Su corazón de artes marciales era firme. ¿Cómo podría no tener confianza y creencia en sus habilidades? El anciano guardián no pudo entender esta lección.
El anciano guardián no pudo entender esta lección. Este manual de método de cultivo de cimientos solo fue seleccionado por los discípulos del Humanhol. En todos los años que el anciano guardián había trabajado aquí, parecían, aparecían discípulos que habían apuntado al oldo y elegido un método de cultivo que era demasiado difícil para ellos. Aunque poderoso, inevitablemente no podrían dominarlo y habrían perdido todo su tiempo. Este tipo de fenómeno no era inusual con talentos y genios. Sin embargo, esta era la primera vez que había visto un nuevo discípulo de primer lugar de la sala del Ercole. Eligieron un método de cultivo que era demasiado simple, como si tuvieran miedo de cultivar en absoluto. Y esta habilidad marcial de grado bajo, el el Body Tearing y Von Shattering First, estaba incompleta. De hecho, solo se clasificó como un valor de referencia. Era simplemente completamente imposible de practicar. Esto lo sabía Li Ming. ¿Qué estaba pasando? El instructor del salón de la tierra del Ercole Honji estaba de pie a un lado y tampoco podía entender. Él había venido aquí para ayudar a dirigir a guiar a estos nuevos discípulos a elegir un método de cultivo adecuado. No había pensado que el primero en descarrilarse sería Li Ming. Abrió la boca y advirtió: Li Ming, ¿has pensado claramente en esto? Ahorita vuelvo. Voy al trono. Y he vuelto. Nimina sintió y dijo: Lo pensé. Quiero construir una base firme, así que elegí un método de cultivo de cimentación y una técnica de movimiento de cimentación. Konji dijo: Bien, no está mal. Era formar una base sólida. Usted eligió la técnica de lanzamiento de fundación y la técnica de movimiento de fundación. Pero este body tearing y body shattering fist le falta más del 60% de su manual. Incluso si se trata de una habilidad marcial terrestre de grado bajo, aún necesita una percepción y un talento extremadamente altos para practicar. Y mucho menos también le falta el 70%. Y mucho menos a usted. Incluso los ancianos de las Seven Performance House encontraron imposible de comprenderlo para cultivarlo. De lo contrario, cree que un manual de paso terrestre de baja calidad se encontraría aleatoriamente en el medio de la nada en el pabellón exterior. ¿Te gustaría cambiar tu lección? Neiman respondió: Solo quería meditar y reflexionar sobre eso, no cultivarlo. No es un problema. Además, quiero verlo para ver si puedo obtener algunas inspiraciones. ¿Vale, vale? Konji frunció el ceño. Limbic era un joven de 15 años, cuya cultivación solo estaba en la cima de la segunda etapa de transformación corporal y quería ser inspirado por una habilidad marcial de grado bajo que le faltaba el 70% de sus contenidos. No era más que un imbécil que había ido demasiado lejos en su idiotez, pero en su ambición apuntaba a la cima. Ning, realmente tienes que protegerte contra la mentalidad de que vas a tener suerte. No correr riesgos como este. Incluso genios monstruosos sin igual no serían capaces de cultivar la fiebre del bone. Uy, Dios mío, nunca me acuerdo del nombre. El body tearing y el bone shattering.
y el Bunchitrin Fist. La oportunidad de seleccionar una habilidad marcial es muy valiosa. Si eliges esto, habrías desperdiciado una oportunidad. Aunque luego ingresaras a los 100 mejores en ranking, tendrías la oportunidad de elegir más. Incluso una habilidad incluso, incluso si eliges una habilidad marcial menos, es una gran lástima. Min sonrió. Gracias, instructor Hong. Ya he pensado sobre esto y estoy claro en mi decisión. Bien, entonces es lo que quieras. Hong-ji negó con la causa. Estos genios eran demasiado tercos. No cambiarán a menos que se apartasen el dolor. Entonces él lo dejaría hacer esto y luego comería su arrepentimiento. Si él no sufriera, entonces no lo recordaría. De esta manera, Lin Min seleccionó su método de cultivo y su habilidad marcial de deslizamiento de jade. Su nombre fue escrito en una nota de deslizamiento de jade. Luego recibió 3 llaves. Esas 3 llaves eran en realidad 13 pequeñas piedras de ceniza gris, y en la parte superior de cada una había una marca roja. Cada tecla correspondía a un conjunto de manuales. Una vez que un nuevo discípulo eligió un método de cultivo, el deslizamiento de jade se sellaría en un estante para su almacenamiento. Sin la clave para abrir la matriz, incluso si ingresaran en el dispositivo, no podrían mirar nada. Ok, ok. Incluso si ingresaran en el depósito, no podían ingresar y mirar nada. Perdón, voy a repetirme de nuevo. Sin la clave para abrir la matriz, incluso si ingresaran en el depósito, no podían mirar nada. Listo, chicos. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Y pues, yo ya me estoy yendo. Así que solo, como siempre, tengo que checar algo rapidísimo. Yo así ya me voy. Vamos, vamos, por favor. A ver. Ahora sí, chicos, bye bye, se me cuidan mucho. Aquí fue Luis. Y bye bye, los quiero, síganme, bye bye.